Números capítulo 8, versos 5 al 7. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar a la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán su vestido y serán purificados. Gloria sea a Dios. En el día de ayer hemos visto, hermanos, la consagración, cómo los levitas llegaron a consagrarse a Dios. Amén. Amén, hermanos. Hemos visto que Dios probó. Venía todo su pueblo por el desierto, pero al llamado de Dios solamente una sola tribu dio su paso al frente. Amén. Yo siempre pienso en ese momento, digo, ¿cómo habrá sido? Tanta gente allí y solamente un grupo dio el pase hacia adelante. Y nosotros hemos visto cómo vino la prueba y cómo ellos pasaron la prueba. Y después de haber pasado la prueba, Moisés les dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Amén. Así que vino la consagración de los levitas. Y hoy vamos a ver cómo Dios, después que ellos se consagraron, cómo Dios los llamó para que sean purificados. Y en el día de mañana vamos a ver cómo ellos trabajaron y cómo Dios le dio a cada uno su trabajo. Amén. Entonces vemos aquí, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña que Moisés, Dios hablaba a Moisés. Moisés era el representante de Dios en su pueblo en aquel tiempo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús, tipo, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo para con la iglesia hoy. Entonces dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, vio que todo lo que el pueblo de Israel hacía en aquel tiempo, mandado por Moisés, era porque Dios le decía a Moisés que lo hiciera. Hoy no se puede entender, cuánto más hoy que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo como iglesia del Señor, sabiendo que la Biblia dice que la cabeza es Jesucristo, tenemos que ser gobernados por Él. Hermanos, siervos del Señor, se niegan, se resisten a esta verdad gloriosa de ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Mire usted cómo en aquel tiempo Dios hablaba a Moisés, y Moisés, que tipo del Señor Jesucristo, obedecía todo lo que Dios le mandaba. Entonces todas las ordenanzas eran dadas de Dios a Moisés y Moisés a su pueblo. Amén. Entonces dice también, Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y se lavarán su vestido y serán purificados. Bendito sea el nombre del Señor. Acá, hermanos queridos, tenemos algo maravilloso y que nosotros no podemos olvidar y que tenemos que recordar siempre. La orden era de Dios por medio de Moisés. Moisés era el representante de Dios. Hazle pasar la navaja por todo su cuerpo. Primero, el rocío del agua sobre ellos, que para nosotros viene a ser el bautismo. Y después, a rasurar todo su cuerpo. Nosotros miramos que un hombre, que un varón, haga pasar su navaja en todo su cuerpo, no es algo normal. Amén. Gloria al nombre de Jesús. No es algo normal que alguien se pase su navaja y se rasure todo su cuerpo. Algo que ante los ojos de la gente, ante los ojos del mundo, es algo que es contrario a lo que parece natural. Amén. Pero sin embargo, esa era la orden de Dios. Y aquí, hermanos queridos, que esto es algo que ya de aquel tiempo Dios lo dijo, lo mostró, y aún hoy lo sigue diciendo y lo sigue mostrando. Y en aquel tiempo no fue tan tremendo, parece, como fuera hoy en este tiempo que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo.
Es que no hay otra forma, hermanos amados, no hay otra forma, si no es dando muerte a la vieja naturaleza. El pasar la navaja en aquel tiempo, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo que parecía contrario a lo que era natural, es lo que para nosotros hoy, ¿no es cierto?, la Biblia nos enseña, despojaos del viejo hombre. Y al pasar la navaja, ¿no es cierto?, y ellos al aceptarla contra sí mismos, estaban dando crédito a la palabra de Dios acerca de que ningún hombre puede servir a Dios con su vieja naturaleza. Para ello era algo contrario a lo normal y a lo natural, pero sin embargo la navaja tenía que ser aplicada. Es decir, la vieja naturaleza tenía que ser despojada. La vieja naturaleza tiene que ser sometida a muerte. No hay otra forma. No se puede mejorar. No se puede tratar de mejorarla. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dado el veredicto acerca de ello. Dios ha dado el veredicto acerca de ello. Y con Cristo en la cruz, Dios terminó con la vieja naturaleza del hombre. Es decir, que Dios terminó con ese problema, con ese conflicto, cuando Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque toda la raza adánica fue crucificada con Cristo, dando Dios a entender y mostrando Dios que la vieja naturaleza no tiene ni arte ni parte con Él, y que no hay en ella nada, absolutamente nada, en que el hombre pueda ofrecerle de la vieja naturaleza a Dios. Entonces, en aquel tiempo Dios mostró con aquellos que iban a ser sus servidores. En este tiempo con nosotros, con la muerte de Cristo en la cruz. El que cree es crucificado juntamente con Cristo. Debe aceptar eso, que ha sido crucificado con Cristo, que ha sido sepultado con Cristo y resucitado con Cristo a una vida nueva. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Es decir, que cuando los levitas aceptan que la navaja sea pasada por todo su cuerpo, ellos aceptan el despojamiento de su naturaleza carnal, y de que ellos ya no tendrían más voluntad propia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En aquel tiempo la palabra de Dios obró en el corazón y en la conciencia de los levitas. Hoy en nosotros el Espíritu Santo nos habla cada día acerca de estas cosas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Moisés, como representante de Dios, de los derechos de Dios, fue el encargado de purificar a los levitas en aquel tiempo, como hoy nosotros nos purifica la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos amados, podemos ver esto, que no hay lugar para la vieja naturaleza en el servicio a Dios. Entonces vemos cómo Dios exige una consagración. Y una vez que el hermano o la hermana se ha consagrado a Dios, después Dios es el que lo purifica. Amén. Dios lo llevará y lo hará pasar por todos los senderos que necesita para ser purificado y para que pueda servirle a Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es inútil tratar, hermanos queridos, de esquivar esto para aquellos que quieren servir al Señor. Dios ya ha dado el veredicto acerca de la vieja naturaleza. Pecado, de la mollera a la planta de los pies. Si alguien quiere servir a Dios, deberá hacerlo en el nuevo hombre, en el hombre espiritual. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Por qué? Porque la santidad de Dios lo exige. Nosotros somos llamados en la gracia de Dios. La gracia de Dios nos llama, como ahora vamos a ver, pero la santidad de Dios exige que la vieja naturaleza sea despojada de nosotros y que nosotros nos convertamos en santos para servirle a Él. ¿Cómo a un santo le va a servir un pecador? Dios llama al pecador, pero lo purifica al pecador, lo hace un santo, lo convierte en un santo para que en el Espíritu le sirva a Él. Amén. Hermano, es un error tremendo. Yo diría fatal
Y es el que ha llevado a la iglesia a tanta ruina espiritual. El tratar de mejorar la vieja naturaleza. El tratar de servir a Dios. Mitad espíritu y mitad vieja naturaleza. Mitad viejo hombre. Es un error fatal, tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nunca tomará nada de lo que es de la vieja naturaleza para su servicio. Por eso es que el Señor Jesús, junto al pozo de Jacob, le habló a la mujer samaritana y le dijo esta palabra: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué dijo? Porque Dios es espíritu y a tales adoradores Él busca. Dios es espíritu y nadie en la carne le puede servir a Dios. Porque la carne para Dios es pecado. La Biblia le llama pecado de la mollera a la planta de los pies. Amén. Y Dios, para juntar un pueblo para Él, ¿qué es lo que ha hecho? Ha enviado a Jesucristo. Y en Jesucristo reunió a todos los hombres del mundo, a toda la naturaleza adánica, y la mató en Jesucristo y la sepultó en Jesucristo. Y desde entonces todo aquello que cree en Dios le da un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, cada hombre y cada mujer que ha creído en el Evangelio debe aceptar esta verdad. Y la debe aceptar primero contra sí mismo, de que la vieja naturaleza que él posee no tiene arte ni parte con Dios, y que Dios le ha dado un nuevo nacimiento, que si él quiere puede vivir en el espíritu, despojando del viejo hombre. Ahora, esto es algo que cada uno de los creyentes, que cada uno de los que quieren servir al Señor deben aceptarlo contra sí mismo primero, juzgarlo en sí mismo, lo que es. Hay miles de hermanos, miles y miles de hermanos que nunca se han juzgado a sí mismos en la vieja naturaleza. Yo cada vez que agarro y me veo y miro y me acuerdo todo lo que yo era como hombre, mira hermano, me causa repulsión. Es algo que nunca jamás quisiera volver a vivir en ello. Nunca jamás. Y yo sé que mientras yo quiera, el poder de mi Dios, de mi Señor, estará conmigo para que nunca vuelva a ser lo que antes fui. Pero yo lo he juzgado en mí mismo primero. Hablo de esto porque yo lo he juzgado en mí mismo. Lo he aceptado para mi vida primero. Y enseño y digo, como la Biblia enseña, que el hombre viejo no tiene arte ni parte con Dios. Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 6 verso 4, dice que somos sepultados juntamente con Él con el bautismo. Amén. La Biblia enseña en el capítulo 6 de la carta a los Romanos que somos crucificados con Cristo, muertos con Cristo y sepultados con Cristo. Y el mismo apóstol dice: consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esta era la exigencia de Dios en aquel tiempo para los levitas. Amén. Dios ha pesado al hombre y este fue hallado falto de peso. Hermanos queridos, entonces, eso es lo que pasó ese día cuando Moisés dio esa orden de rasurar el cuerpo de los levitas. Eso significaba que su naturaleza, con todos sus hábitos, debían ser puestas a muerte por la navaja. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Esto es algo que debemos entender y comprender, porque hay muchos hermanos que han fracasado, y muchos que han fracasado en el servicio a Dios se han quedado allí como si nunca más podrían hacerlo. Hermano amado, pero cuando aceptamos la verdad contra nosotros mismos, de que con el viejo hombre nunca podremos avanzar en el servicio a Dios, porque Dios nunca hará prosperar lo que nosotros hagamos a causa de que Él ha rechazado, ¿no es cierto?, y ha declarado al hombre falto de peso, a la naturaleza carnal del hombre como pecado. Dios nunca tomará por más que usted le ofrezca, nunca lo tomará. Y muchos han fracasado en eso. Pero no se trata, hermanos queridos, que se vayan a quedar con el fracaso por causa de que ellos quisieron servir carnalmente al Señor, sino que entendiendo la verdad como hoy estamos hablando, usted pueda entender, comprender esta verdad, consagrarse a Dios como Dios quiere, como Dios lo exige, y dejar que Dios obre en su vida, despojarse del viejo hombre como Dios enseña en su palabra, y a través del hombre espiritual servir a Dios, tributar obediencia y servicio y adoración al Dios del cielo. Amén.
Así que no porque haya fracasado en su intento de hacerlo carnalmente, tal vez no lo entendía o no lo comprendía, pero cuando viene la luz de la palabra de Dios y nos enseña, como estamos viendo hoy, usted puede reconocer su error tremendo de haber querido servir a Dios con su naturaleza carnal y dar un paso de fe creyendo que puede consagrarse a Dios a la manera que Dios quiere y servir a Dios en el Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo, hermanos queridos, que nosotros debemos entender, porque Dios ya ha dado su veredicto acerca de esto. Amén. Y que los hombres lo quieran tomar o no lo quieran tomar, ¿de qué servirá? El veredicto de Dios acerca de la naturaleza carnal ha sido dado, y el deber del hombre, ¿qué es? Es inclinarse ante ella y aceptarla. Alabado sea el nombre del Señor. Aceptar lo que Dios ha dicho ya, porque aún que haya hermanos o hermanas que no lo quieran aceptar, jamás podrán hacer volver atrás lo que Dios ya ha dado, lo que Dios ya ha dado como hecho, que la carne de la mollera, la planta de los pies es pecado, y que Él a la vieja naturaleza la ha crucificado con Cristo en la cruz. En aquel tiempo nosotros vemos cómo Dios no purificó a todo Israel, sino que aquellos que se consagraron, aquellos que aceptaron las cosas a la manera de Dios, aquellos que pasaron la prueba, aquellos que viendo el error en que el pueblo había caído al haber dejado a Dios en su corazón, y en su corazón volverse a Egipto como se hicieron dioses, en medio de ese problema, en medio de esa apostasía, apareció Leví consagrándose a Dios. Dios siempre tendrá quien le sirva. Yo quiero, amados hermanos, que usted pueda entender esta verdad, porque Dios nos llama a una vida nueva, y no podremos servir a Dios si no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos. Es decir, la necesidad de nosotros entender esto y despojarnos del viejo hombre, como nosotros hemos aprendido a través de la enseñanza de la justificación, al comprender en la justificación que nosotros hemos sido justificados delante de Dios y que hemos tenido un nuevo nacimiento, y que ya no somos nosotros el hombre carnal, sino el hombre espiritual. Y de esa manera nosotros podemos ver al hombre viejo como que nos ofrece todas las cosas de este mundo, pero nosotros en el poder del hombre interior, del hombre espiritual, podemos rechazar todas esas cosas y consagrar nuestra vida a Dios. El hombre carnal jamás podrá consagrarse a Dios, porque las cosas que Dios exige para él son locura, pero el hombre espiritual está capacitado para responder a todas las exigencias que Dios quiere de cada uno de aquellos que han creído. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto no es una manera de pensar, hermanos queridos, ni una manera de sentir. Esta es una realidad. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Ella nos enseña todas estas cosas. Y como decíamos, Dios ya ha declarado la sentencia acerca del hombre, de lo que Él es ante Él. Amén. Y como decíamos recién, lo que nosotros tenemos que hacer es aceptarla, inclinarse ante esta verdad y aceptarla. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, este es un problema grande que tiene la iglesia de estos tiempos. Miles no han entendido ni han comprendido esta verdad, y creen que ellos pueden servir a Dios como a ellos se le ocurre. Hacer una iglesia donde a ellos se le ocurre, ir a donde ellos quieren, hacer todo como ellos quieren. Y esta es una gran equivocación tremendo, porque la carne no puede entender, la vieja naturaleza del hombre no puede entender que podemos ser gobernados por la dirección del Espíritu de Dios, que a través del Espíritu Santo Dios puede guiar todos nuestros pasos, todos nuestros pensamientos, que hemos sido traídos por Dios, arrancados de este mundo, para no vivir nunca más la vida del mundo, sino vivir en este mundo la vida del cielo, y servir a Dios conforme los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros
desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo que se tiene que entender. Ahora miramos nosotros. Vemos cómo los levitas dieron su paso para consagrarse hacia adelante en la fe. Cómo ofrecieron su vida al Señor. Y cuando tuvieron que ejecutar los juicios de Dios, ellos fueron, como hemos visto anoche, como si nunca hubieran conocido ni a sus padres, ni a sus hijos, ni a sus vecinos. Moisés, hablando de ellos en el capítulo que hemos visto de Deuteronomio anoche, ¿no es cierto? Ahí dice: ¿quiénes a sus padres y a sus hijos no conocieron? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros tenemos que entender esta verdad. Si alguien quiere servir a Dios, si alguien quiere verdaderamente servir a Dios, tiene que consagrar su vida a Él y dejar que Él haga con usted como Él quiere. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. A Él no le interesa el plan nuestro. Hay miles de siervos de Dios que presentan planes siempre al Señor. Señor, mira esto, bendice este plan, bendice este trabajo que vamos a hacer, bendice todo esto. Se lo traen y se lo presentan, pero nunca preguntan arriba: ¿qué quiere que hagamos? ¿A dónde quiere que vayamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Qué quiere que digamos? Como si Jesucristo no fuera el dueño. Ellos son dueños y solamente quieren de Dios la bendición, pero no quieren de Dios la dirección. Los hombres carnales y la mente carnal no pueden agradar a Dios y no pueden entender que pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, muchas cosas carnales han sido introducidas dentro de la iglesia, muchos entretenimientos dentro de la iglesia. Pero Dios, como en todos los tiempos, como en aquella época en que los levitas se consagraron a Dios y el resto del pueblo, ¿no es cierto?, se habían hecho dioses ajenos y no que quisieron servir verdaderamente a Dios, así como los levitas de aquel tiempo, en estos tiempos, así como en aquel tiempo por medio de Moisés, hoy por medio del Espíritu Santo, el Señor anda buscando varones y anda buscando mujeres que quieran consagrar su vida a Él y dejar que Él los purifique para que sean hechos idóneos para el servicio. Porque esos son los pasos: consagración, purificación y después el servicio. Sin consagración y sin purificación nunca podrá haber un servicio idóneo para Dios. Nunca. Por más esfuerzo que el hombre haga, siempre va a llegar un momento en que va a claudicar. Siempre. Sin embargo, cuando el hombre es consagrado a Dios y deja que Dios lo purifique como hizo con los levitas, y Dios lo trae al servicio y se deja guiar por Él, nunca, jamás fracasará. No habrá diablo que lo pueda hacer volver atrás. Nunca volverá atrás, porque Dios, aquello que se pone en su mano y el que Él toma bajo su cuidado, no dejará que ningún diablo lo haga retroceder en los propósitos que Él tiene con su vida. Jamás el diablo podrá hacer volver atrás a alguien que Dios ha tomado y que se ha consagrado a Dios y que Dios lo ha tomado. Jamás. No podrá nadie contra Él hasta que Dios no cumpla todo lo que tiene que cumplir con ese varón o esa mujer, como nosotros podemos ver a través de los tiempos, a través de la Biblia. Amén. Grandes varones, decimos grandes porque confiaron en Dios, porque creyeron en Dios, porque dejaron que Dios hiciera con ellos todo lo que Dios quiso hacer con ellos. Por eso decimos grandes varones, porque ellos se negaron a sí mismos, se despojaron a sí mismos, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, tomara su vida e hiciera todo lo que Él quería hacer con ellos. Servir a Dios significa estar por Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros podemos ver aquí en este caso cómo la palabra de Dios nos enseña con los levitas, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué le hubiera servido a Leví si él no hubiera estado de acuerdo con la forma de obrar de Dios para con su vida? Porque era algo tremendo que fueran ellos rasurados en ese tiempo. Porque no era todo el pueblo, sino solamente ellos. Y era algo, ¿no es cierto?, contra la naturaleza, algo que no era normal. ¿De qué le hubiera servido a Leví decir: yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice? ¿De qué le sirve a los hombres de este tiempo que están en la iglesia, que están en los púlpitos, que tienen cargos en las iglesias, y aquellos que aún no tienen cargo, pero que oyen la palabra de Dios y dicen no estar de acuerdo con lo que Dios habla?
con lo que esta Biblia dice. Porque aquellas fueron las exigencias para aquel tiempo, y en este tiempo el apóstol Pablo dice: despojado del viejo hombre que está viciado con sus hechos. Los levitas, cuando fueron rasurados, ellos aceptaron el veredicto de Dios contra su naturaleza y todos sus hábitos. Eso es lo que a los hermanos se les hace difícil entender en estos tiempos. Sus hábitos, sus costumbres, sus mañas, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de vivir, que Dios puede cambiar todo eso. Si todo lo que era en la vieja naturaleza para Dios no le interesa, y Dios a través del Espíritu Santo puede hacer todo nuevo en su vida. ¿De qué le hubiera servido a Leví no haber aceptado aquello en aquel tiempo? ¿De qué le hubiera servido si Dios ya había pronunciado el veredicto contra lo que es la naturaleza? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Si Dios ya le ha parecido así, la Biblia a nosotros nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es someterse a toda la apreciación que Dios ya ha hecho acerca de nosotros los hombres. Aceptarla en nuestro corazón, rendirnos a Él y obedecerle. Si alguien quiere ser un obrero fiel y sabio, debe someterse a la palabra de Dios. Debe someterse a todo lo que Dios dice. Y se sometió a Dios, humillado bajo la poderosa mano de Dios, resistía al diablo, sometía a Dios, y Dios lo ensalzará cuando fuera tiempo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Nosotros vamos a ver dos pasajes, porque nosotros miramos, podemos pensar, los levitas, ¿por qué Dios escogió a los levitas? ¿Será que Leví desde el principio se portó bien delante de Dios? ¿Será que Leví sirvió a Dios? ¿Será que Leví fue obediente a sus padres como para que Dios, ¿no es cierto?, lo tomara? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver primero en Génesis 34. Génesis 34. Eso para que puedan ver muchos hermanos hoy aquí. Génesis 34. Gloria sea el nombre del Señor. Y verso 25. Dice así: pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los hijos, cuando sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Eso fue en el tiempo en que Dina, desobedeciendo la enseñanza que hay para el pueblo de Dios, se fue a mirar lo que no tenía que mirar, un pueblo vecino que no era pueblo de Dios, y un varón la tomó y la deshonró. Y eso causó un problema grande entre Jacob, con toda su familia y con todo lo que él tenía, y contra aquel pueblo. Y bueno, sucedió algo ahí que en estos momentos no vamos a comentar, pero que usted podría leerlo después en su casa. Y estando el pueblo en una situación que no podía combatir, Simeón y Leví fueron con una espada y mataron a todo varón. Someterse a Dios como Dios les exige y convertirse en verdaderos servidores. Vamos a pasar para el capítulo 49. Capítulo 49 de Génesis, y vamos a ir por el verso 5. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de Leví. Dice: Simeón y Leví son hermanos, arma de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombre, y en su temeridad despojaron toro. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y lo esparciré en Israel. Es decir, que Leví no tenía nada, absolutamente nada,
a favor delante de Dios como para que Dios le llamara a su servicio. Amén. Ellos estaban en la misma condición que tal vez estamos nosotros hoy acá. Como anoche hemos visto, fue el grito de Moisés a todo el pueblo. ¿Quién esté por Jehová? Júntase conmigo. No habla nada bueno de Leví la Biblia. Ni ninguna promesa había para él, al contrario, de esparcirlo. ¿De qué hubiera servido que Leví no hubiera estado de acuerdo con lo que Dios había dicho acerca de él? Pero sin embargo, vemos brillar en el llamamiento de Leví la gracia divina de Dios. Esa gracia está hoy aquí también. Ya la hemos visto en nuestro llamamiento para ser pueblo de Dios, como Dios por medio de su Espíritu Santo nos ha acorralado y nos ha traído a este camino santo. Amén. Y como todo el pueblo de Israel en aquel tiempo, nosotros estamos reunidos aquí también. Y como a ellos en aquel día, la voz del Espíritu Santo se hace oír. Los que estén por Jehová, júntense conmigo. Y en este día el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña esta verdad, de que para servir a Dios hay que consagrarse primero. Hay que reconocer lo que Dios dice, que el viejo hombre es pecado, la mollera, la planta, los pies, y que si no lo hacemos en el hombre nuevo, nunca podremos llegar a servir a Dios como Él quiere. Amén. Podremos hacer muchas cosas nosotros, pero Dios verdaderamente nunca, ¿cierto?, nos permitirá hacer lo que Él verdaderamente quiere, por cuanto Él espera que cada uno de los que han creído en Jesucristo por la fe en Él, vivan en el hombre nuevo y sean despojados del viejo hombre, el cual para Dios es pecado, desde la mollera a las plantas a los pies. Amén. Bendito sea el santo nombre del Señor. ¿Cuánto decimos? Gloria a Dios. Si nosotros miramos, entonces, ¿cómo es que Leví podía haber sido admitido para ministrar los vasos del santuario? Pero la voz de Dios se hizo oír. Y a pesar de lo que Leví había sido y que en la Biblia no había promesas para él, fue Leví el que dio el paso al frente. Fue Leví el que se consagró. Fue Leví el que permitió que Dios purificara como Él exigía, como Él quería. Y no contradijo ni a una sola de la palabra cuando llegó el momento de la purificación. ¿Por qué? Porque ya se había consagrado. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda, que esto es lo que muchos no pueden entender en este tiempo. Lo que significa estar consagrado, significa consagrarse a Dios, significa que su vida ya no le pertenece, sino que pertenece a Dios, y que Dios pueda hacer con ello como Él quiera. Entonces, cuando Dios exigió de Leví aquella purificación, que sea rasurado a pesar que era contra su propia naturaleza, ellos lo aceptaron sin decir una sola palabra. ¿Por qué? Porque ese es el paso que ellos dieron al frente, el estar de acuerdo con todo lo que Dios dice acerca de ellos y para con ellos. Entonces Leví tomó, aceptó lo que Dios le dijo. Entonces ahí fue cuando Leví fue hecho apto por Dios para participar del trabajo, del servicio en el santuario de Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y fueron hechos conforme los derechos de la purificación que Dios exigía, no conforme los hombres o conforme Leví pensó. Tal vez Leví hubiera dicho, bueno, tírame el agua sobre la cabeza y me voy a lavar mi vestido. He dicho, total, ¿para qué me voy a rasurar si yo lo mismo y tengo mi corazón? Si Dios mira mi corazón, como hacen tanto en este tiempo, si Dios mira mi corazón. Él se había consagrado. Si se había consagrado, Dios miraba el corazón y sabía que era verdad. Entonces, ¿para qué pasar la navaja sobre su cuerpo? Leví no dijo eso. Leví aceptó todo lo que Dios dijo. Leví sabía que Dios conocía su corazón. Por eso ellos dieron el paso hacia adelante y habían pasado una prueba tan dura como aquella. Y no estaba dispuesto a contradecir ni una sola de las palabras de que su Señor dijera para con él, sino que por haberse consagrado a Él, se despojó de su vieja naturaleza y fue ofrecido al servicio de Dios.
¿Entiende esto? Yo conozco muchos hermanos que han fracasado en el servicio a Dios a causa de querer poner su buena voluntad, sus sentimientos y sus pensamientos en la obra. Y eso siempre fracasará. Por un tiempo a veces parece dar resultado, pero lo que no es conforme a Dios, lo que no viene del Espíritu, Dios no lo toma. Esto es algo que hoy, lo que estamos aquí, debemos aceptar, como Leví aceptó en aquel tiempo. Mirarnos hacia nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos primero en la vieja naturaleza. ¿De qué sirve? ¿Qué podremos darle de la vieja naturaleza a Dios si a causa de esta vieja naturaleza nosotros nos íbamos al infierno? Y viendo Dios en esa ruina, nosotros envió a Jesucristo para que nos diera un nacimiento nuevo. Y Él murió y resucitó, y a los que creen le ha dado un nacimiento nuevo para que el hombre sea despojado de su vieja naturaleza y viva una vida agradable a Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Entiende, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, muchos han fracasado por no entender esta verdad. Muchos han fracasado en el servicio a Dios porque han tropezado con la verdad que es del Espíritu, y la carne no puede agradar a Dios. Entonces se han enojado y han abandonado su obra y han hecho cuantas otras cosas, o aún todavía piensan que de aquella manera que ellos pensaron tienen que servir, o como han fracasado piensan que nunca ya podrán servir al Señor. Mas en esta noche el Espíritu Santo de Dios que está aquí y que está hablando estas palabras a este pueblo que está aquí, muestra cómo Leví no tenía ninguna esperanza, porque en la palabra de Dios no hablaba nada bueno de él, más lo que decía era: yo lo esparciré en Jacob. Bendito el nombre de Jesús. Pero cuando ellos oyeron el llamamiento de Dios, la voz divina del Espíritu de Dios que por medio de Moisés gritó en la puerta del campamento, sus corazones fueron conmovidos, quebrantados, y dieron el paso de fe hacia adelante, dispuestos de servir a Dios conforme Dios quería. Cuando ellos dieron el paso hacia adelante, Dios se les probó. Y cuando fueron probados, fueron aprobados, porque ese paso hacia adelante lo dieron con fe, creyendo que Dios era poderoso para hacer con ellos todo lo que tenía planeado, que Dios era poderoso. Ellos no se miraron a ellos conforme lo que ellos eran, porque conforme lo que ellos eran nunca podían haber servido al Señor. Eso es lo que Dios quiere que entienda. Eso es lo que Dios quiere en este día. El Espíritu Santo quiere hacer entender esta verdad. Muchos de los que están aquí, que no es por lo que tú hayas hecho, ni es por lo que tú puedes hacer, es por lo que Dios puede hacer contigo, es por lo que tú lo dejes a Dios hacer contigo. Si en esta noche tu corazón se rinde al Señor al entender esta verdad, si comprende lo que significa la consagración y lo que es la purificación, te entregarás en los brazos de Dios. No mirarás al fracaso, sino mirarás al fracaso, a todas aquellas cosas que han sucedido y que no has podido llevar adelante como causa justa delante de Dios, por causa de que Dios no puede tomar tu naturaleza vieja para el servicio de Él, y Dios no te lo ha permitido. Pero hoy la luz del Espíritu Santo llega a tu corazón, a tu vida, a tu conciencia, a tu mente, te inunda para hacerte entender esta verdad. No es lo que tú hiciste, no es por lo que tú hagas. Por lo que hizo Leví, no tendría arte ni parte en el santuario de Dios. Pero el llamamiento de Dios es por la gracia, y esa gracia está aquí brillando en el llamamiento a tu vida y a tu corazón en esta hora. Tú hoy, como Leví, puedes dar un paso adelante. Tú hoy, como Leví, puedes consagrar tu vida y aceptar todo lo que Dios dice acerca de ti y de tu vieja naturaleza, y dejar que la luz divina del Espíritu Santo te inunde, y que el poder de Dios sobre tu vida te haga comprender esta verdad, y tú te rindas a Él para que Dios te purifique como hizo con los levitas en aquel tiempo. ¿De qué te sirve a ti juzgar? ¿De qué te sirve a ti meditar y pensar en las cosas de la vieja naturaleza, cuando hoy el llamamiento de Dios en su gracia es para tu vida, y tú tienes la oportunidad de consagrarte a Dios, de entregarte en los brazos de Dios, de dejar que todo lo que Dios quiera hacer contigo, Él lo haga? Aceptar lo que Dios dice acerca de ti, entender que el fracaso fue a causa de tu vieja naturaleza. Hoy comprende por qué Dios no lo ha aceptado y ha sido el fracaso, y como le vi, da el paso al frente. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Heme aquí, Señor, conforme tu voluntad sea hecho. Bendito sea el nombre del Señor. La vieja naturaleza, hermanos queridos, debe ser puesta bajo la potencia del poder de la cruz de Cristo.
y entender que allí en la cruz todo esto fue solucionado, que todo el problema de la vieja naturaleza con Dios y el hombre fue todo solucionado en Cristo Jesús. Y hoy el Espíritu Santo en este lugar está dando la voz como la dio en aquel día Moisés a la puerta del tabernáculo. Los que estén por Jehová, júntense conmigo. ¿De qué servirá que empieces a mirar todo lo que pasó ayer? ¿De qué servirá que trates de mejorar lo que fuiste ayer? El error de la iglesia es querer mejorar al viejo hombre. Nunca lo logrará, nunca, porque la palabra de Dios en la Biblia enseña que no se sujeta a la carne, a la ley de Dios, y que tampoco puede. Dios no trató de mejorar la vieja naturaleza, sino que la mató en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el deber de nosotros hoy es aceptar esto, aceptarlo con todo nuestro corazón, para dejar de ser lo que éramos y convertirnos en una verdadera persona espiritual, una criatura espiritual conforme a las ordenanzas que Dios da en su palabra, y vivir la vida nueva que agrada a Dios. Todos tenemos la misma oportunidad en este día. Todos al oír la palabra de Dios, hay tiempo todavía. ¿Cuántos tal vez antes nunca han meditado y han pensado en esto? Pero hermanos queridos, Leví dio el paso hacia adelante y dejó que Dios hiciera con él todo lo que quiso hacer. No se opuso a nada, ni una sola palabra salió de su boca. ¿Amén? ¿Puede entender esto, mi hermano? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Quiera Dios que en esta noche la exposición de su palabra alumbre sus corazones, y que pueda entender y aceptar esta verdad gloriosa y maravillosa, porque es el tiempo final, y porque es un tiempo difícil, y porque es un tiempo en que la iglesia ha entrado en la apostasía, y como en aquel tiempo se ha hecho dioses ajenos, deporte, moda, programas de televisión mundanos y cuantas otras cosas que ha ocupado el lugar de su corazón, y que los hermanos y los ministros en gran mayoría de este tiempo comparten a media, beben de las dos copas. Así está la iglesia, así está, a causa de no entender esta verdad y de no aceptar esta verdad contra ellos mismos primero. El que no la acepta contra él mismo primero jamás puede enseñar a otro que esto se haga. Esta es una verdad, esto no es un pensamiento de hombre, ni un sentir de hombre, ni un parecer de hombre. Esta es una realidad, lo exige la santidad de Dios para todo aquello que forman su pueblo, y sobre todo para aquellos que quieran servir en el santuario. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Si usted tiene su Biblia ahí, en el libro de Números, el capítulo 8, vamos a leer dos pasajes que están. Bendito sea Dios. En el capítulo 8 y en el verso 15 dice: después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y lo ofrecerá en ofrenda. Amén. El verso 18: y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y el verso 21: y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ello para purificarlo. Así vinieron después los levitas para ejercer el ministerio en el tabernáculo de reunión. Gloria sea al Señor. Amén. Nosotros podíamos ver muchos pasajes más, pero yo creo que con esto basta. Ellos aceptaron contra sí la sentencia de Dios acerca de la vieja naturaleza. Ellos dejaron ser rociados con el agua de la aspersión, dejaron ser rasurado su cuerpo como obediencia a Dios y aceptación a Dios acerca de su vieja naturaleza, lavaron su vestido y fueron llevados para ministrar en el santuario de Dios. ¿Ve la exigencia de Dios para aquellos que quisieron servir en aquel tiempo?
¿Cuánto más exigente cree que es Dios ahora? Que Cristo murió por nosotros y que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces miramos el error tremendo de querer servir a Dios en la carne, cuando Dios nos ha dado ahora un nuevo nacimiento. Así que el veredicto que Dios ha dado en aquel tiempo acerca de la vieja naturaleza es el mismo veredicto que Cristo cuando dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno. Así que negarse significa que ya no es más usted. Es reconocer lo que es usted y lo que es el Señor, y que Él le ha dado un nuevo nacimiento donde usted puede vivir en el hombre espiritual. Esto ha sido dado ya. Esto ha sido hecho ya. Y hay miles de hermanos que nunca se han apropiado de esto por considerar ellos que su vieja naturaleza no es tan mala como la Biblia lo dice. Eso es lo que Leví hizo. Leví ni una palabra pronunció, calladito. Dieron el paso adelante cuando oyeron y ellos no hablaron nada. Y Moisés le dijo: ciña su espada cada uno su muslo. Ellos ciñeron su espada. Dijo: y pasá por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su pariente, a su vecino. Porque ellos habían deshonrado a Dios, habían cambiado la gloria de Dios por la imagen de un buey, de un animal que come pasto. Y Dios tenía que derramar juicio. Y ellos estaban por Jehová, porque ese fue, los que estén por Jehová, y como estaban por Jehová, ellos ejecutaron los juicios de Dios sobre el pueblo. Pasaron la prueba y ellos no dijeron ni una palabra. Ahora yo quiero ser el mayor, yo quiero ser el pastor, yo quiero ser el evangelista, yo quiero ser el anciano, yo quiero que a mí me den una camioneta, yo quiero que me... No dijeron nada. Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Y como se consagraron, Dios dijo a Moisés: tráeme a los levitas. Ellos no dijeron nada. Trajeron a los levitas. Haz la expiación por ellos. Con el agua, rocíalo con el agua. Ellos lo rociaron. Y ahora vamos a saturar todo el cuerpo, vamos a rasurar todo el cuerpo. Lo rasuraron. Vamos a lavar sus vestidos. Pero si no lavaron sus vestidos, ahora vamos para el santuario a trabajar. Ni una palabra dijeron. ¿Por qué? Porque se habían consagrado. Ellos estaban para obedecer y eso es lo que estaban haciendo. Se les estaba dando orden acerca de qué hacer con ellos y estaban aceptando todo porque se habían consagrado. Y como se habían consagrado y aceptaban todo lo que Dios decía, se tenían que purificar. Miles de hermanos no son santificados a causa de que no dejan ni hacen lo que oyen. Si hicieron todo lo que oyen acerca de la palabra de Dios, vivirían en santidad. Porque Jesús dijo: Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que por la palabra de Dios nosotros somos santificados. En posición esto ha sido hecho delante de Dios. Ahora, en estado, depende de usted que lo viva. Depende de cada uno que lo acepten. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Leví aceptó. Sin pronunciar una sola palabra. La Biblia no registra que haya dicho una sola palabra. Todo lo que Dios mandó por medio de Moisés, ellos lo obedecieron. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en el día de mañana vamos a ver cómo también les fue ordenado el trabajo. Y ellos también lo cumplieron. ¿Por qué? Porque primero se consagraron. Al consagrarse, ellos entendieron que ellos ya no vivían más. Lo que Jesús dice hoy: niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo dice: despojado del viejo hombre que está viciado con sus hechos y vestido del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque dice: para que seáis capaces de entender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El hombre carnal jamás podrá entender el amor de Dios, nunca, y mucho menos para con los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Mi hermano querido, nosotros podemos ver lo que fue Leví. Amén. La Biblia hablaba mal acerca de él. Nosotros lo hemos leído. En su consejo no entre mi alma. Pero bien que Dios en su llamamiento santo y en su gracia divina pudo hacer que Leví entrara en los consejos de Dios. Y es eso lo que el Espíritu Santo quiere que tú entiendas.
tú también puedes entrar en los consejos de Dios por la fe en Jesucristo, creyendo su palabra, rindiéndote al Señor, entregando tu vida verdaderamente al Señor. Y aquellos que quieren servir al Señor, convertirse en verdaderos obreros, verdaderos levitas, fieles al Señor, que es lo que Dios anda buscando en este tiempo y que escasea tanto, hermanos queridos, verdaderos varones que sirvan a Dios, que atiendan los consejos de Dios, que entren en los consejos de Dios y que no quieran a Dios hacerlo entrar en sus consejos, ni traerle sus consejos a Dios. Lo que Dios está buscando son varones que se sometan a su voluntad, que se nieguen a sí mismos, que hagan añicos su voluntad a los pies de Cristo, entendiendo que han muerto y que han nacido de nuevo y que son una nueva persona espiritual creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para servir, para llevar los vasos del santuario, que Dios es más que poderoso para hacerlo perfecto, para que Él pueda administrar para Dios, que pueda llevar los vasos del santuario como los levitas lo hicieron. Hermanos queridos, hermanos amados, escucha estas palabras en esta noche. Estás escuchando y Dios te está hablando por medio de su Espíritu Santo. Y como en aquel día, Dios está llamando hoy también. Es el tiempo de meditar, es el tiempo de pensar, de mirarse a sí mismo y de juzgar la vieja naturaleza en nosotros mismos primero. Aceptar el veredicto de Dios acerca de ello, para que tú puedas mirarla como pecado y nunca más te deje engañar por ella, ni siquiera la toque, ni deje que te dé ningún consejo, sino que tú te despojes de ella y deje que Dios, por medio de su Espíritu Santo, tome tu vida y te haga apto para participar en la herencia de los santos en luz. Que tú puedas ministrar en el santuario de Dios, servir a Dios con todo tu corazón, entrar en los propósitos de Dios, entrar en los consejos de Dios, conocer la voluntad de Dios para tu vida y ser una herramienta útil para Dios en tu iglesia y así también en la evangelización de los pecadores de este mundo que tanta necesidad hay hoy. Hermanos amados, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo en esta hora dé plena convicción de esta verdad. Hermanos queridos, nadie podrá servir a Dios si no es limpiado y purificado su vieja naturaleza primero. Siempre esta hará de tropiezo, siempre esta se opondrá a la voluntad de Dios, porque ella no entiende estas cosas. Entonces la forma de servir a Dios es despojar del viejo hombre y en el hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, tributar obediencia perfecta y servicio y adoración al Dios del cielo. Es el llamamiento de Dios y brilla su gracia en este llamamiento, como brilló aquel día en Leví. Leví no podía haber servido a Dios. Su conducta había sido mala delante de la presencia de Dios, como tal vez la fue la suya. Pero brilló el llamamiento de la gracia de Dios como brilla hoy. Pero también como en aquel tiempo, la santidad de Dios exige purificación, despojamiento de la vieja naturaleza y consagración a Dios. Santo para Dios. Sé santo porque yo soy santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el llamamiento de Dios para los que están oyendo en esta hora. Los que estén por Jehová, júntense conmigo. Habrá tal vez alguien aquí en esta hora que ha estado escuchando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo le ha estado haciendo entender esta verdad. ¿Quiénes serán los que con sinceridad de corazón han aceptado el veredicto de Dios acerca de su vieja naturaleza y de su conducta? Con todos sus hábitos, con todos los hábitos que la rodean, para dejar que el Espíritu Santo obre en su interior una nueva vida. Hay una nueva vida en Cristo Jesús que Dios exige de todo su pueblo vivirla, donde cada uno de los que han creído pueden encontrar las delicias y los deleites de conocer el amor de Dios, de disfrutar el amor de Dios y de obedecer a Dios. Dios está buscando, Dios está llamando. Son tiempos finales. Hay una apostasía en la iglesia de estos tiempos. El mundo se ha sido introducido dentro de la iglesia con su moda, con sus deportes, con sus artes, con sus aplausos.
con sus artistas que cobran entrada para cantar a Dios, donde se reúnen en teatro y en lugares específicos donde se cobran entrada y la gente entra adentro y cuando ellos cantan lo aplauden. Pero ellos dicen que cantan a Dios y que adoran a Dios. Nunca podrán mostrar que esto es verdad de esta manera. El que adora a Dios no puede cobrar, el que canta para Dios no puede cobrar nunca. Si ellos hacen sus cassettes y los venden, eso es normal, pero que reúnan en un teatro, en algún lugar a los hermanos no van a ver a Dios, sino van a verla a ellos, y ellos cantan para los hermanos y los hermanos lo aplauden como ídolo. Eso ha introducido el diablo en la iglesia y lo ha aceptado la naturaleza carnal. El hombre espiritual jamás aceptará una cosa de esta, jamás. Por eso que Dios está buscando hombres y mujeres, varones y mujeres valientes, sencillos, que se dejen guiar por el Espíritu Santo para que sirvan a Dios con propósito de corazón, para que se levanten pueblo lleno del poder de Dios, donde la verdadera palabra, la sana doctrina, sea enseñada a los que entran a participar del pueblo de Dios. Aquellos que se convierten en hijos de Dios deben ser instruidos con la verdad. La verdad es la que santifica, la palabra de Dios es la que santifica, es la que da crecimiento por medio del Espíritu Santo, obrando en los corazones y en la conciencia de aquellos que le escuchan. Por eso es que Dios necesita varones, por eso que Dios necesita varones y mujeres valientes, sinceros, que se consagren a Dios, para que Dios ponga sobre ellos todo lo que Él tiene que poner para que ellos le sirvan. Lo que tienen por Jehová, júntense conmigo. Vamos a estar de pie. Padre, he hablado tu palabra conforme tu Espíritu Santo puso en mi boca. Y he hablado creyendo, Señor, que tu palabra no debe volver atrás vacía. Padre querido, ¿cuántos son los que están oyendo esta palabra? ¿Y cuántos serán los que la oirán a través de las cintas grabadas o de los videos? Padre querido, yo te ruego que a donde quiera que llegue este mensaje, Señor amado, tu Espíritu Santo los convenza. Porque en todo lugar hay corazones sinceros para contigo. Permite que esta palabra llegue hasta todos, que llegue hasta todos aquellos corazones sedientos, Señor. Mira a aquellos que te aman y que te buscan, pero que nunca han entendido esta verdad. Haz que esta palabra llegue a ellos y convéncelo por tu Espíritu Santo. Señor amado, tú estás buscando en este tiempo postrero. Tú estás buscando y estás llamando. Tú lo estás haciendo, Señor. Tú lo estás haciendo. Y estás llamando como aquel día cuando tú saliste a la orilla del mar de Galilea y comenzaste a recorrer aquel lugar y allí encontraste a Juan, allí encontraste a Pedro, allí encontraste a Jacobo. Allí había, Señor, quienes estaban dispuestos a seguirte. Así tú estás hoy buscando corazones que te sirvan. El tiempo es malo y es difícil y peores tiempos vendrán. Serán perseguidos, serán aborrecidos, serán despreciados aún por su propia familia por consagrarte a ti. Pero yo sé, Señor amado, que tu palabra no volverá atrás vacía, que tu palabra de hacer todo lo que tú le has mandado que ella haga, que tu palabra ya ha comenzado a hacer en los corazones que la han oído. Ya está obrando tu palabra está obrando porque tu palabra tiene poder. Hay corazones sinceros que oyen tu palabra, que nunca antes la han oído, pero que hoy están oyendo esta verdad. Los que temen por Jehová, júntense conmigo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Yo te ruego, Dios mío y Padre mío, que esta palabra sea prosperada en los corazones de aquellos que la han oído.